buenos días, sean todos bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de nuestra Escuela de Gestión de Riesgos de Pirani. Les saluda Nicolás Arcosa y formo parte del equipo de Pirani y como siempre soy anfitriona en este espacio donde vamos a seguir aprendiendo sobre nuevos temas de la gestión de riesgos. Y como siempre vamos a estar llevándolo desde la teoría hasta la práctica. El día de hoy vamos a estar hablando sobre control de vulnerabilidades y todo lo que realmente necesitamos saber sobre este tema. Antes de presentar a nuestro invitado, a nuestro expositor del día de hoy, quería comentarles un poco sobre la comunidad Pirani. Ahí veo que nos están saludando por el chat, ya mismo voy a saludarlos también, pero también quería que me comenten por ahí quiénes ya están dentro de la comunidad para que nos cuenten un poco sus experiencias, porque a lo largo de todas las escuelas yo les voy contando que, bueno, esto aspira a ser la comunidad de riesgos más grande de toda la TAM, que tenemos miembros de todas partes de Latinoamérica, pero entiendo también que los participantes que se conectan a la escuela están muchos de ellos dentro de la comunidad, así que me encantaría que puedan alzarme la mano, puedan darme un comentario sobre eso. Dentro de la comunidad ustedes van a poder hacer preguntas porque tenemos tantos profesionales de este mundo, pues algunas anécdotas, preguntas, consultas, cualquier cosa que ustedes necesitan saber sobre riesgos, lo pueden hacer a través de este canal. Y también encontrar diversos eventos, no solamente de nosotros, también publicamos constantemente eventos de toda Latinoamérica para ver si ustedes desean participar, reforzar sus conocimientos en algún tema, a través de algún congreso, algún webinar, todo lo que pueda haber en Latinoamérica. Bueno, ahí Francisco nos está diciendo que ya están dentro de la comunidad, muchas gracias. Ahora sí quisiera empezar a saludar a todas las personas que desde ya nos estaban contando desde dónde nos están viendo. Yo les comento, hoy me encuentro desde Perú, saludándolos a todos ustedes en esta escuela. Me están comentando que hay gente de Costa Rica, tenemos gente de Perú, de Panamá, de Venezuela, de Ecuador, de Guatemala, de Chile. Por ahí creo que también he visto México, Honduras, República Dominicana, y vamos repitiendo ahí Colombia también desde Bogotá. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Siempre es muy, muy bueno verlos a todos ustedes acá para aprender un nuevo tema. Y ahora sí quisiera presentarles a Ricardo Paredes, que va a ser nuestro expositor del día de hoy. Él es nuestro gerente de TI en Pirani, que nos va a estar dando la charla. Ricardo, ¿cómo estás? Hola, muy buen día. Hola, Nicole. Hola a todos. ¿Me confirma si me escuchan bien? ¿Fuerte y claro? Yo te escucho bien, pero ahí preguntémosles a todos si también les escuchan. ¿Fuerte y claro? ¿Todo el mundo? Espero que sí. Sí, ahí van Listo. respondiendo que sí, fuerte y claro. Hola, muy buen día a todos. Buenos días a todos en Latinoamérica. Si en otras latitudes nos ven en otra hora, pues también tengan un buen día. Listo. Nada, como les dijo Nicole, me presento. Mi nombre es Diego Ricardo Paredes. Soy gerente de tecnología en Pirani, profesión ingeniero de software, ¿cierto? Y vamos a hablar de un tema que es muy común. Ya no es solamente un tema de conocimientos de personas expertas en tecnología, la gestión y el control de vulnerabilidades. Entonces, nada, vamos a hablar de un tema que cada vez es más común en las organizaciones. Cada vez más y toma más relevancia. Así que antes de empezar, Ricardo, recordarles a todos que si tienen alguna pregunta durante la exposición de Ricardo, la pueden hacer en el módulo de preguntas y respuestas que se encuentra en Zoom. Y dejemos el chat para ver si nos escuchamos bien, si están viendo bien la pantalla, si tienen alguna duda técnica de la herramienta de Zoom. Y también les estoy dejando nuevamente por ahí la comunidad Pirani para que todos los que todavía no se han unido puedan unirse y descubrir todo lo que pueden aprender en esta comunidad. Muchas gracias y adelante, Ricardo. Ok, gracias, Nico. Bueno, como les dije anteriormente, ¿cierto? Vamos a hablar de un tema que cada vez es más común, ¿cierto? Es acerca del control de vulnerabilidades. Antes de hablar del control de vulnerabilidades y asociado a lo que vamos a hacer en la práctica también en la herramienta de Pirani, hoy por hoy en las organizaciones hay un recurso, ¿cierto? Muy valioso, como lo decía Nico, la información, ¿cierto? La información, los datos, todo el mundo sabe que eso es el asset más valioso, ¿cierto? El activo más valioso que pueden tener las organizaciones. Pero hablando de las personas, el activo más importante de las personas
o uno de los activos más importantes de las personas es el tiempo, ¿cierto? Hoy por hoy las personas tenemos un nivel de agenda, de tareas, de ocupaciones, en los cuales podemos dedicar muy acotado el tiempo a ciertas actividades, ¿cierto? A las profesionales, a las personales, a las familiares, etcétera, educación. Y hoy por hoy se ha vuelto muy común dentro de las organizaciones, y seguramente ustedes lo han hecho, tratar de hacer aprendizaje rápido de las cosas y de las herramientas, ¿cierto? ¿Cuántos de ustedes ya no disponen de mucho tiempo, por ejemplo, para leer un libro técnico, sino que de una vez se van a YouTube, a un tutorial, así sea para una cosa, desde el trabajo, desde lo profesional, o incluso en lo personal en la casa, ¿cierto? A cómo arreglar un radio, una televisión que no está encendiendo, ¿cierto? Hoy mucho de las actividades que realizan las personas están acotadas por esa, digamos, falta de disponibilidad de tiempo o dedicación de tiempo a ciertas cosas, ¿cierto? En ese orden de ideas, las herramientas de software también deben responder a ese tema, ¿cierto? Antes era muy común tener herramientas súper complejas en las cuales debíamos dedicar, perdón, semanas de entrenamiento, capacitaciones para poder empezar a usar una herramienta. En el mundo empresarial estoy hablando, ¿cierto? Eh, Ese era mucho del común de lo que había en las empresas, ¿cierto? Y muchas empresas, cuando un empleado nuevo entra un proceso de onboarding y tiene que empezar a aprender a usar la herramienta X, ¿cierto? Eso en el mundo personal, en el mundo individual, obviamente no sucede así, ¿cierto? Ninguno de ustedes va a hacer un curso para aprender a usar Netflix. Nadie de ustedes empezó a leer un manual para empezar a usar aplicaciones como Spotify o aplicaciones que ustedes tengan en sus celulares para entretenimiento, etcétera, etcétera, ¿cierto? En ese orden de ideas, ¿cierto? Como les digo, las aplicaciones empresariales también deben responder a ese tipo de evolución tecnológica, en las cuales las herramientas deben ser mucho más intuitivas para los usuarios, sin que sean expertos en ciertos temas, ¿cierto? Hoy por hoy ustedes ven que niños, nuestros papás, nuestros abuelitos, incluso ya son capaces de manipular herramientas como Netflix en el televisor y empezar a usar aplicaciones y empezar a compartir en su celular, en WhatsApp. ¿Por qué? Porque efectivamente es muy intuitivo hacerlo, ¿cierto? Entonces, ahora, hablando de este tema de gestión de riesgos, en este caso de control de vulnerabilidades, nosotros lo que vamos a necesitar es conocimiento de nuestro propio negocio, ¿cierto? Como les dije, yo soy profesión ingeniero de software, dentro de Pirani soy Chief Technology Officer, pero no soy de profesión un experto en gestión de riesgos, ¿cierto? No tengo una formación explícita en temas de gestión de riesgos. Sin embargo, Pirani es tan intuitiva que puedo aprender a gestionar mis riesgos, a gestionar mis activos de información y empezar a involucrarme en este mundo sin necesidad de que ninguna persona me esté instruyendo o tenga que leer páginas y páginas de un libro de entrenamiento, ¿cierto? Obviamente la metodología y la teoría va a ser muy importante para reforzarlo, pero para introducirme ya no, ¿cierto? Igual pasa así como pasa con las personas, con sus aplicaciones personales, comerciales, redes sociales, etcétera. Debería ser muy fácil para una persona en una organización, una empresa, introducirse en el uso de una herramienta corporativa. Entonces, esas también son las barreras que estamos rompiendo dentro de Pirani, en un mundo que pareciera tan administrativo o como digámoslo, tan formal como puede ser la gestión de riesgos, ¿cierto? Muchos gerentes delegan las labores de gestión de riesgos a oficiales de cumplimiento o a consultores externos, porque simplemente las empresas, como les dije al principio, así como no tenemos tiempo para aprender otras cosas y dedicamos mucho tiempo a las cosas que de verdad necesitamos, como el core de nuestros negocios, pues efectivamente muchas de esas tareas siempre se delegaban a terceros. ¿Y qué pasa? Los terceros carecen del elemento clave a la hora de gestionar riesgos, que es el conocimiento del negocio, ¿cierto? Entonces, cuando yo delego una tarea de mi negocio, a un tercero que no conoce mi negocio, que no está detrás de la operatividad de mi negocio, que no conoce el día a día de mi negocio, posiblemente vaya a ser una gestión de riesgos incompleta o en muchos casos ineficiente, ¿cierto? Entonces se vuelve un escenario muy complejo de ese lado. Entonces, el mensaje inicial para arrancar esta charla es: necesito ser un experto
conocer la teoría de la metodología de gestión de riesgos para empezar a gestionar y a usar una herramienta de gestión de riesgos en una empresa? No, ¿cierto? Con Pirani ustedes pueden empezar y en la marcha van aprendiendo cosas, ¿cierto? Y ya con ese aprendizaje, junto con las herramientas, los medios, el tema de comunidad, toda la documentación que nosotros ponemos a disposición y aparte, obviamente, toda la documentación pública que existe en Internet alrededor de la gestión de riesgos, ustedes ya pueden formalizar y volver expertos ese conocimiento, ¿cierto? Pero no necesitan una etapa previa, ¿cierto? Entonces, vamos a partir de ese escenario en el cual yo también como ingeniero de software tengo mucho conocimiento de las responsabilidades de tecnología que hay en mi compañía y voy a ver cómo yo puedo empezar a hacer gestión de riesgos desde mi perfil, desde mi compañía, desde mi contexto, usando Pirani. ¿Listo? Entonces, empezando por esa premisa, yo ya quito muchos miedos, ¿no? Yo no necesito saber esto, el otro, no. Vamos a empezar con conceptos simples y conceptos que ustedes dentro de su negocio ya conocen sin tener que ser expertos en gestión de riesgos. ¿Cierto? Entonces, en este caso vamos a hablar de control de vulnerabilidades. Vulnerabilidad, como su palabra lo indica, ¿cierto? Es una debilidad. Es como decimos comúnmente, es un talón de Aquiles, ¿cierto? Es posiblemente un backdoor a alguna puerta débil, algún elemento que dentro de todo nuestro ecosistema, en este caso ya hablamos de temas de seguridad de la información, tecnologías de la información, son los elementos débiles por donde posiblemente podamos recibir ataques, ¿cierto? Recordemos que siempre los hackers, Black Hat, todos estos temas ya de ataques cibernéticos, obviamente siempre están escaneando y buscando cuáles son los puntos débiles de una organización, ¿cierto? Como siempre, para variar, el tema de tecnología es un tema comúnmente que lo vemos en las noticias, en los medios, en las redes sociales, de múltiples eventos que suceden en el mundo, ¿cierto? Ataques cibernéticos, divulgación de información. Recordemos, por ejemplo, aquí en Latinoamérica, México, Brasil, Colombia son los países con más ataques cibernéticos en toda la TAM, ¿cierto? Eso es un número, por ejemplo, muy importante y para tener en cuenta. Entonces, ¿qué pasa? Con la evolución que hemos visto de los temas de tecnología de información, cualquier organización, cualquier empresa hoy tiene una dependencia mayor o menor en temas de software y tecnologías de la información, ¿cierto? Cualquier empresa. Ya es muy difícil que una empresa hoy por hoy esté agnóstica a temas de tecnología. Es imposible, ¿cierto? Puede ser un tema de facturación, puede ser un tema de control de nómina, puede ser un tema hasta el mínimo de correo electrónico, ¿cierto? Hoy incluso la persona que vende directamente por Instagram, directamente sus productos a la gente, depende de eso, depende de un canal, depende de Instagram, depende de Facebook, ¿cierto? La tecnología penetra y crea una dependencia en mayor o menor grado en nuestras organizaciones, ¿cierto? Como les digo, vamos a hacer un caso práctico y lo voy a hacer desde mi perspectiva. Nosotros somos una empresa, ¿cierto? Que surgió en épocas también de la pandemia con un modelo de home office y nosotros dependemos muchísimo de muchas herramientas tecnológicas. Seguramente en sus compañías también ustedes usan un correo electrónico, utilizan herramientas para hacer reuniones como la que estamos usando en este momento, usan Zoom, ¿cierto? O utilizan un software contable, o utilizan un CRM para para hacer toda la gestión de sus clientes, ¿cierto? Pueden usar aplicaciones para gestionar contenido de sus empresas, ¿cierto? Para publicar en su página web. Pueden tener un e-commerce porque pueden recibir pagos en línea, ¿cierto? En mayor o menor medida, todas sus organizaciones dependen de tecnología. Cuando dependemos de tecnología, ¿cierto? Tenemos servicios, aplicaciones o sistemas más fuertes, por decirlo así, y otros más vulnerables que otros. Entonces, en tecnología, independientemente del software que esté utilizando, si es el software más seguro, el más costoso del mercado, o estoy usando un software no tan nuevo, no tan costoso, ¿cierto? Siempre hay un factor común
en las organizaciones alrededor de esto. Y es que la cadena más débil en una organización, incluso que depende de mucha tecnología, el punto más débil, el eslabón más débil siempre vamos a ser nosotros, ¿cierto? Los seres humanos, las personas que trabajamos en una empresa. ¿Por qué? Repito, yo puedo usar los servicios más modernos, puedo usar Zoom, que es muy popular para hacer meets en Internet, puedo usar Azure como mi servicio de correo electrónico, puedo estar en Amazon Web Services, donde tengo mis servidores para mis aplicaciones web, ¿cierto? Puedo usar un e-commerce súper potente y súper validado, una pasarela de pagos como Mercado Pago, validada en toda Latinoamérica. Yo puedo tener muchas tecnologías que invierten muchísimo en seguridad. Pero si las personas que estamos detrás de la utilización de estas tecnologías no tenemos la cultura, las prácticas, las políticas o los controles necesarios, aunque tengamos tecnologías muy potentes, vamos a ser un factor de vulnerabilidad también en las empresas, ¿cierto? Entonces, recuerden, todo esto gira alrededor de buscar identificar las vulnerabilidades. Entonces, el control de vulnerabilidades, como lo dice la diapositiva, es un subconjunto, una parte de la gestión de riesgos de TI, la cual consiste en el descubrimiento, priorización y resolución de esas vulnerabilidades de seguridad informática de forma continua en la infraestructura TI y el software de una organización. En este caso, aunque la teoría me dice que obviamente yo me concentro sobre los recursos TI, implícitamente me estoy también ocupando de el factor que interactúa con esas tecnologías de TI. O sea, yo no tengo una compañía que funcione, aunque cada vez ya va a ser más posible, que funcione enteramente con robots o inteligencia artificial, ¿cierto? O sea, yo tengo por lo menos una persona, dos personas, ya X personas detrás operando, manipulando o interactuando con la tecnología. Entonces, implícitamente, estamos también gestionando los riesgos de esas personas, ¿cierto? Como les digo, lo importante y el valor que nosotros vamos a presentar acá, de hecho, voy al siguiente slide, ¿cierto? No solo es un valor, digámoslo, hablando desde el punto de vista empresarial, arranco por el último elemento ahí de esa diapositiva, la continuidad de negocio. O sea, hay elementos valiosos desde la organización para que pues, un control de vulnerabilidades dentro de nuestra organización, dentro de nuestra infraestructura IT. No solamente por la continuidad de negocio. ¿Qué pasa? Ustedes seguramente en diferentes países con diferentes niveles, ustedes han visto que las regulaciones gubernamentales cada vez son más estrictas o cada vez son más explícitas respecto a lo que las empresas de cierto nivel tienen que cumplir, deben cumplir, ¿cierto? Con respecto a la gestión de su operatividad y a la gestión de sus riesgos. Entonces, ¿qué pasaba? No es que antes de esas regulaciones las empresas no gestionaban sus riesgos. Las empresas gestionaban sus riesgos de maneras empíricas, algunos más sofisticados que otros, pero casi siempre era una persona que tenía el conocimiento de pe a pa, como decimos acá, ¿cierto? Un conocimiento profundo del negocio. Entonces, si yo tengo una persona que conoce muy bien el negocio, pues esa persona sabrá identificar ya posibles riesgos, ¿cierto? Entonces, si pongo una empresa del sector real, una empresa del sector real sabe que no puede depender, por ejemplo, de un solo proveedor de mercancía. No sé, estoy inventando un escenario, ¿cierto? Entonces, una empresa que tiene pedidos muy importantes, masivos, sabe que siempre tiene que manejar múltiples proveedores en caso de que algún proveedor no cumpla. Voy a poner un ejemplo en Colombia muy triste en este momento que está pasando. Hay unos temas en las carreteras, ¿cierto? Y hay bloqueos en las carreteras por muchos problemas sociales y bueno, ya un montón de temas ahí asociados. Pero ¿qué pasa con las empresas que dependen, por ejemplo, efectivamente eso, de que lleven su mercancía, sus repuestos, sus pedidos entre ciudades vía carretera? Quedan bloqueados, ¿cierto? ¿Quién previó eso? Pues seguramente si yo tengo una persona muy senior en mi negocio, esa persona ya ha vivido mucho de estos temas y entonces él tendrá posiblemente una alternativa ya para solventar o para poder atacar ese tema. Pero si mi empresa es nueva y yo no gestioné, yo no puse atención a prever ese escenario,
¿qué va a pasar? Nada, pues incumplí bien con pedidos, no recibí mis mercancías, incumplí con clientes, incumplí con proveedores. Eso que involucra pérdida de dinero. Fácil, ¿cierto? Pérdida de dinero, y la pérdida de dinero afecta ¿a qué? La continuidad de mi negocio. O sea, si yo estoy en un negocio empezando donde yo me endeudé para empezar con un capital y empezar una operación, posiblemente si esa operación se ve interrumpida, posiblemente se acabe mi negocio, ¿cierto? Entonces, el valor que nosotros promovemos en Pirani es que las empresas gestionen riesgos también para que sus empresas aseguren o blinden su continuidad, que puedan ustedes seguir continuando sus operaciones y minimicen los efectos de la materialización de un riesgo. O en este caso, por ejemplo, un evento que no es una vulnerabilidad de TI, no estamos hablando en este caso de tecnología, un evento de una operatividad de mi empresa, ¿cierto? Entonces, así como en una empresa que depende de transporte puede pasar un evento de estos, en una empresa de tecnología también tenemos nuestros propios issues. Hace algunas semanas, tal vez ya más de un mes, les voy a poner un ejemplo claro que lo vivimos nosotros también dentro de Pirani. Resulta que hubo una falla masiva en la zona de Virginia donde funcionan los data centers de Amazon Web Services. Una falla, una degradación de servicios masivos. ¿Qué pasó? Por algunas horas nos quedamos offline con ciertos servicios del producto, porque ciertos servicios de AWS se quedaron suspendidos. Entonces pasa lo mismo, ¿cierto? Yo no puedo operar ciertos servicios. ¿Qué pasa? Yo necesito garantizarle la operatividad a mis clientes sobre ciertos servicios, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Si hay un evento de ese tipo que puede afectar mis acuerdos de servicio con mis clientes o con mis proveedores, ¿cierto? Yo debía haberlo gestionado correctamente para prever y ejecutar un control o un plan de acción, ¿cierto? Que me permita a mí continuar con mi operación, continuar y poder responder ante ese incidente. Entonces, efectivamente, nosotros tuvimos ese incidente, nosotros hicimos un manejo, pues, con temas de alta disponibilidad, multizonas en AWS, bueno, temas técnicos, ¿cierto? Para poder, ¿qué? Continuar con mi negocio, ¿cierto? Entonces, así como las carreteras pueden representar un problema para una empresa que transporta mercancía, en la tecnología, los servicios y las plataformas pueden representar un factor que si no está disponible, si no está íntegro, si no está, consistente, puede afectarnos en nuestra operatividad de negocio, ¿cierto? Como les dije, las vulnerabilidades, los beneficios pueden ser proteger a la empresa contra ataques, minimizar el impacto y pérdidas de estos escenarios negativos, ¿cierto? Obviamente es identificar los puntos débiles que tenemos en nuestra infraestructura de TI. Ese punto es muy, muy importante, el tercero, ¿cierto? Porque efectivamente habla de algo que normalmente nosotros podemos hacernos, como decimos acá, los de la vista gorda, ignorarlo, tolerarlo, pero no por eso deja de existir. ¿Qué pasa? Yo como gerente de tecnología, en nuestra plataforma usamos muchos servicios de punta en el mercado. Usamos Amazon Web Services, usamos sistemas de base de datos muy, muy potentes, etcétera, etcétera. Entonces yo toda la tecnología de mi producto la tengo muy blindada. Pero resulta, voy a poner un ejemplo, voy a inventar un ejemplo, pero resulta que, no sé, yo tengo un analista de QA que para realizar algún test, él utiliza un software pirata. No sé, estoy inventando un escenario, ¿cierto? ¿Qué quiere decir eso? Que en mi proceso por ejemplo, en este caso de desarrollo de software, yo tengo blindados muchos de mis sistemas, tengo sistemas top en muchas partes, pero tengo un proceso que hace parte de unas tareas de gestión de calidad, donde una persona utiliza un software pirata para hacer una tarea. Estoy inventando un sistema, un problema, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? O sea, yo tengo en mi cadena de infraestructura de TI, en mis servicios de TI, tengo una vulnerabilidad que posiblemente, desde el principio, yo al principio puede que si no tengo una correcta gestión de riesgos, si yo no hago una gestión de mis activos de información, si yo no identifico esos activos de información, pues posiblemente eso se vuelva una vulnerabilidad persistente oculta, ¿cierto? ¿Qué quiere decir eso? Esta persona usó ese software pirata para hacer sus tareas una semana, 2 semanas, no pasó nada, nadie se dio cuenta, el activo de información no estaba comprometido, yo no hacía revisiones,
yo no hacía auditoría sobre el software de mis empleados, y resultó que en la cuarta semana, por la utilización de ese software, la computadora del colaborador se infectó con ransomware, por ejemplo. Bloqueada esa computadora, se secuestraron los datos, ¿cierto? Y un hacker quedó con poder de la data y posiblemente una infección en la red del equipo de personas que trabajan con esta persona. Entonces, cuando yo estoy hablando de identificar puntos de la infraestructura TI, hablamos precisamente de eso, ¿cierto? De cómo nosotros podemos, con el conocimiento de nuestro negocio, lo que les digo, hacer gestión de riesgos, pero ya no hacerla en mi cabeza. O sea, aquí ya no aplica el tema de experticia de negocio, ¿cierto? Cuando mi negocio es pequeño, posiblemente son 2, 3 personas, pues yo lo tengo, el negocio entero me cabe en la cabeza y mis colaboradores me caben en la cabeza y todo, pues lo tenemos controlado. Cuando mi empresa ya es de 50 personas, de 100 personas, de 150 personas, cuando ya utilizan ya no solo 20 servicios, sino 50 servicios tecnológicos, a nadie eso ya le cabe en la cabeza. Y ahí es cuando yo debo mostrar ¿qué? Debo mostrar gestión, ¿cierto? Eso es lo que hace un buen administrador, un buen líder o un buen gerente, ¿cierto? Que es, mientras las cosas yo las pueda controlar con mi conocimiento, es perfecto. Así ha trabajado muchas empresas durante mucho tiempo. Pero cuando las empresas crecen, cuando los empleados salen, puede que en este caso el gerente de tecnología tenga unas vacaciones dentro de una semana y en esa semana se tengan que tomar algunas decisiones y puede que esas decisiones afecten la seguridad de la información de mi empresa, ¿cierto? Ya no podemos depender de personas. Entonces, la mejor decisión que podemos tomar en nuestras organizaciones es aplicar gestión de riesgos de forma metódica, usando una herramienta en la cual nosotros registremos y mostremos ese valor. Uno de esos temas, de esos valores, también son los temas, lo que les digo, cumplimiento normativo y auditorías. Como les dije al principio, o sea, así como ustedes como empresas, seguramente ya su software contable ya es sensible de auditorías, bien sea por las entidades o autoridades de gobierno que así lo exigen, ¿cierto? Bien sea para declaración de impuestos, para cualquier tema normativo, ¿cierto? Asimismo, en estos temas administrativos de gestión de riesgos, las autoridades exigen a las empresas que ustedes muestren cómo gestionan los riesgos, ¿cierto? Y lo que decía Nicole, ¿cierto? Al principio, nosotros, hay muchas empresas que lo hacen todavía de manera empírica, usando Excel. No quiere decir que eso sea negativo, pero sí exige un tema, digamos, ya de debilidades. Al yo usar Excel para gestionar mis vulnerabilidades, también ya estoy creando una vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque es un archivo de una herramienta. Los archivos en las herramientas se pueden perder. Si me cae un ransomware, mi archivo se pierde en mis laptops, en mis discos duros, ¿cierto? Se puede corromper, ¿cierto? Se puede extraviar. Si yo dependo de archivos que manejo en mi computadora, fácilmente mi computadora puede sufrir una sobrecarga y yo pierdo mis archivos, ¿cierto? Cuando no hacemos una correcta gestión ya más profesional de estos temas, corremos esos riesgos y en las auditorías también eso nos va a afectar mucho, ¿cierto? Ya un auditor una auditoría, como decía Nicole, si nosotros queremos cumplir ISO 27001, por ejemplo, en nuestras compañías y mostrarle a nuestros clientes que nosotros manejamos correctamente la seguridad de información y que hacemos buena custodia de la información de nuestros clientes, proveedores o demás relaciones en una empresa, nosotros debemos, por ejemplo, eso, cumplir normas ISO 27001. Y ya las normas ISO 27001 las tenemos que cumplir. Para cumplir normas ISO 27001 tenemos que ser muy metódicos, más disciplinados y ya más estrictos en esa gestión de riesgos. Listo. No sé si hasta hay alguna pregunta, Nicole. Mientras Hay tanto. algunas, Ricardo. Sí. Si quieres, Sí, vamos evacuando unas porque no quiero dejar todo al final porque después hablamos de otros temas. vamos con una. Acá Carlos nos dice, vulnerabilidad se refiere a las deficiencias en forma interna del sujeto obligado. Bueno, como bien les dije al principio, vulnerabilidad es muy dependiente del contexto en donde yo lo esté revisando, ¿cierto? En este caso, solamente por lo que les dije, este es un subconjunto dentro de la gestión de riesgos. Nosotros hablamos de vulnerabilidad como eso, ¿cierto? Como debilidad o flaqueza que pueda ser atacada o que pueda ser
la misma palabra lo dice, vulnerada por un tercero, pues con un objetivo malicioso o que haga una afectación en nuestros recursos. Y la vulnerabilidad lo que busca es atacar efectivamente lo que les dije al principio, los activos de información o cómo yo afecto un activo de información aprovechándome de una vulnerabilidad, ¿cierto? Entonces, en este contexto, como lo vamos a hablar en esta oportunidad, hablamos precisamente, digamos, acotados solamente a ese contexto. Entonces, les voy a poner el ejemplo más claro, un ejemplo más sencillo. Yo tengo en mi aplicación empresarial donde todas las personas entran el día a día a hacer su trabajo solamente protegidas por usuario y contraseña, ¿cierto? ¿Qué pasa? Usuario y contraseña depende mucho de las políticas y controles que yo tenga en la empresa, ¿cierto? Si yo no tengo políticas y controles de contraseñas, posiblemente yo tenga empleados que tengan buenas contraseñas, pero yo puedo tener empleados que tengan contraseña 1, 2, 3 o la palabra password. Y con eso yo ya abro, con eso yo ya tengo un punto vulnerable en el sistema. ¿Qué quiere decir eso? Que esa aplicación en la cual yo no puedo tener esos controles o esas políticas, se puede volver un punto de ataque que me afecte los puntos que les dije anteriormente. ¿Listo? Entonces, en este contexto, en lo que vamos a hablar en este webinar, solamente lo vamos a acotar a los temas de tecnología y de infraestructura TI, pero efectivamente el tema se puede efectivamente trasladar y transferir en otros contextos. Gracias, Ricardo. Para las personas que también nos están escribiendo sus preguntas en el chat, recuerden que les pediría que lo hagan a través del módulo de preguntas y respuestas y así poderlas tenerlas mapeadas, porque por el chat hablamos de muchas cosas y se me pueden ir las preguntas. Entonces, por ahí para que lo hagan en el módulo y al finalizar de la parte teórica volvemos con más preguntas, Ricardo. Ok, no hay problema. Listo. Y lo que les digo, estos temas vamos a tratar de ser lo más simples posibles, lo que les dije, para que sin yo ser un experto en gestión de riesgos, sin yo haberme leído teoría sobre gestión de riesgos, mapas de calor y ya los temas metodológicos como tal, yo pueda entender los temas básicos y cómo esos temas básicos, yo aprovechando de que sí tengo algo valioso que es el conocimiento de mi negocio, cómo lo puedo materializar en una herramienta que después me va a ayudar a relacionar y a evolucionar ese conocimiento. ¿Listo? Entonces, yo voy a aprender a gestionar riesgos y a gestionar el tema de control de vulnerabilidades por medio de Pirani, por ahora solamente con mi conocimiento de negocio. ¿Listo? Entonces, eso es lo que buscamos. Entonces, ¿cómo gestionamos los controles de vulnerabilidades? Si ustedes se van a Internet, existen muchos frameworks, muchas metodologías, buenas prácticas, algunas son gubernamentales, otras de empresas, otras de instituciones educativas, etcétera. Se pueden encontrar muchísimas y efectivamente yo debo refinar o seleccionar la que mejor se acomode a mi tipo de organización. Lo que les decía, si mi organización es pequeña, si yo tengo 5 empleados, trabajamos, no sé, distribuyendo mercancías de Estados Unidos en Amazon y las revendo acá en Latinoamérica. Entonces, ese es un contexto diferente y posiblemente yo tenga que adaptarme a ese contexto, pero es distinto a una empresa, ¿cierto? De 200 empleados con sedes en varias ciudades, ¿cierto? Entonces, ahí ya los contextos cambian y yo tengo que hacer, digamos, posiblemente más o menores ejecuciones o iteraciones dentro de las tareas que yo voy ejecutando, ¿cierto? Pero entonces esa gestión y ese control de vulnerabilidades gira alrededor de los elementos que les estoy mostrando aquí. El principal, y es el que está hacia arriba, y como les dijo Nico al principio, son los activos de información. Recuerden que, así como les hablé al principio del valor más importante para las personas, el tiempo, ¿cierto? En una estructura organizacional, en una empresa, los activos de información se vuelven ya el elemento más valioso, ¿cierto? Independientemente de que no sea una empresa dedicada a temas solamente de tecnología. Les repito, si ustedes, no sé, el ejemplo más famoso que vivimos ahorita con la pandemia, las farmacéuticas. Imagínense, el tema de las farmacéuticas con el tema de las vacunas. Puede ser que la receta de una vacuna, bueno, sin ser experto en ese tema, esos sean secretos industriales valuados en millones de dólares, ¿cierto? Entonces, para una empresa, por ejemplo, en este caso, para una farmacéutica,
¿Ustedes qué creen que sea más valioso? ¿La receta, las composiciones, los procesos de cómo ellos desarrollan ciertas vacunas o la máquina que esteriliza los frascos de X cosas? No sé, es una máquina que puede costar unos $10,000, ¿cierto? Nada, es la información, ¿cierto? Si una empresa, una farmacéutica en este caso, pierde un secreto industrial, puede incluso hasta quebrar, ¿cierto? Entonces, haciendo ese equivalente, ustedes en sus negocios pueden tener activos de información que para ustedes son muy valiosos, ¿cierto? Y si son tan valiosos, ustedes se pueden imaginar, ¿cierto?, cuál sería el efecto negativo de que ese activo de información, no sé, si se filtrara, lo accediera un tercero, ¿cierto? O perdiera integridad y se corrompiera ese activo de información, ¿cierto? Entonces, ustedes, cada uno en su contexto, puede ir formalizando ese concepto y puede ir identificando cuáles son los activos de información valiosos que yo tengo en mi empresa, ¿cierto? Entonces, por poner factores y ejemplos comunes, el típico, ¿cierto? O sea, yo tengo la información de mis clientes, ¿cierto? Tengo la información de mis clientes, teléfonos de contacto, contactos de proveedores, posiblemente manipule o algo, alguna información privada de mis clientes, ¿cierto? Teléfonos privados, etcétera. Información demasiado valiosa. Imagínense que ustedes a sus clientes, no sé, por un error, un empleado tome un pendrive, exporte la lista de sus clientes con sus teléfonos de contactos y se los venda a la competencia o no sé, o los publique en una página, no sé. El daño reputacional de eso puede ser fatal, ¿cierto? Y ustedes pueden seguir teniendo el mejor producto dentro de sus empresas, ustedes pueden seguir ofreciendo los mejores servicios, pero si los clientes ven que la información que le dan a esta empresa no es segura, pues seguramente eso pudiera afectar, ¿cierto?, la confianza que pueden generar en ustedes, ¿cierto? Entonces, en cada negocio, ustedes mismos van generando ese conocimiento de qué cosas ustedes manipulan hoy de información y que si esa información o ese activo de información pudiera llegar a ser atacado, corrompido, perdido, extraviado, lo que sea, secuestrado, como con un hijacking de ransomware, ¿qué creen que les puede pasar a sus organizaciones? ¿Cuál creen que puede ser la afectación? ¿Cierto? Entonces, cuando nosotros estamos pensando en eso, en nuestra mente ya estamos gestionando riesgos, ¿cierto? Porque la gestión de riesgos tiene muchos factores, preventivo y también hay otros ya de acción posterior, pero siempre yo voy a tratar de prevenir estos escenarios, ¿cierto? Entonces, los activos de información se vuelven ese factor relevante, ¿cierto? Como les dije alrededor de eso, cuando uno piensa en esos activos de información importantes, yo procuro empezar a hacer la tarea de descubrir vulnerabilidades alrededor de esos activos de información, ¿cierto? No es lo mismo yo empezar a buscar vulnerabilidades en mi sistema de correos electrónicos, donde recibo los correos de todos mis clientes, a buscar vulnerabilidades qué sé yo, en el software de inventario de las bodegas. Son escenarios distintos y puede que tengan contextos distintos. Y igual los dos pueden ser valiosos para mi organización, pero yo decido y yo empiezo a hacer una categorización o una priorización de esos temas, ¿cierto? Para saber sobre qué yo voy a empezar a hacer esa operatividad. Entonces, si ustedes hicieran esto, como seguramente algunos de ustedes ya lo están haciendo en sus cabezas, posiblemente pues hagan como yo, ¿cierto? Tomar unos post-its y empezar a escribir mis activos de información. Sí, importante. Resulta que en este archivo que yo guardo aquí en mi laptop, yo guardo los contactos de mis proveedores. No sé, puede ser una tabla de Excel, puede ser un archivo TXT o los puedo tener hasta en un correo. ¿Cierto? Ay, si yo pierdo esta información, no, me toca buscar otra vez los proveedores, me toca volver a buscar los contactos en internet, no sé, bla, bla, bla. ¿Cuál puede ser la pérdida? Bueno, si pierdo los contactos de proveedores, pues, no sé, perderé 2 días de mi trabajo volviendo a armar esta lista para mi jefe, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el impacto? Pues, pudiera ser mayor o menor. Pero el impacto de perderlo es borrarlo. Se me borró accidentalmente. ¿Cuál es el impacto de que ese archivo caiga en manos de un tercero? Eso es otro escenario. Bueno, esto sí ya me podría pasar,
no sé si tengo ahí un proveedor con algún contrato de exclusividad, puede que eso incurra en una penalidad, no sé. Al saber que si un proveedor me vende más barato a mí que a otro, ustedes saben que cuando yo divulgo cuando yo comprometo esos acuerdos de confidencialidad, eso se puede volver una penalidad para mi empresa. Entonces, yo tengo esos temas. Entonces, seguramente ustedes ya empiezan en sus cabezas a hacer nota de todos esos temas, ¿cierto? Pero lo que les digo, las empresas ya son muy grandes. La cantidad de assets de información es muy grande y eso ya no me va a caber ni en un post-it, ni en una hoja de cálculo. Yo ya necesito algo más formal, algo continuo, que yo no tenga que estar recordando y yo no tenga que estar preocupándome porque se pierda o algo, y donde yo pueda empezar a aprender a saber qué más información tengo que recolectar alrededor de esto, sin yo tener que ir a leer un manual o algo, sino como en Netflix, ¿cierto? Cuando ustedes empiezan a explorar y ustedes ya pueden buscar por categorías, todo eso, pero al principio solamente entraron y pincharon alguna serie. Entonces acá es lo mismo. En Pirani es una herramienta tan fácil de manejar que ustedes pueden arrancar gradualmente, ¿cierto? Pueden arrancar paso a paso y en la medida que vayan profundizando, ustedes van conociendo y aprendiendo más alrededor de las técnicas y métodos de gestión de riesgo operativo, prevención de activos, o en este caso de seguridad de la información, ¿cierto? Planes de acción, lo que les repito, o sea, los planes de acción son muy importantes porque yo puedo ya solamente con pensar en activos de información, yo ya puedo identificar una posible vulnerabilidad. Les voy a poner un ejemplo. No sé, resulta que yo tengo yo tengo en mi empresa unos vendedores y esos vendedores yo les doy una copia por correo de los contactos de los clientes. No sé, estoy inventando algo para que los vendedores los contacten y todo eso, ¿cierto? Y se los estoy mandando por correo. Y por correo ellos posiblemente puedan, no sé, reenviarlo a la competencia o perder esa información, ¿cierto? Posiblemente eso ya sea un escenario que yo ya tengo identificado. Y yo posiblemente ya tenga que hacer una actividad, una campaña de decirle a todos mis vendedores, vean, compañeros de trabajo, por favor, la información que estamos compartiendo en este correo electrónico es sensible, es privada, es confidencial. Procuren no manejarla con terceros, no mostrarla a terceros, etcétera, etcétera. Cuando yo estoy diciendo eso de algo que yo voy a ejecutar alrededor de un activo de información que puede ser una campaña educativa con mis empleados, ¿cierto? Puede ser un aviso interno. Ahí yo ya estoy intrínsecamente haciendo ¿qué? Haciendo un plan de acción, ¿cierto? Estoy ejecutando una tarea para proteger un activo de información, para prevenir alguna corrupción sobre algún activo de información o algo que me preocupa, ¿cierto? Yo ahí estoy ya ejecutando un plan de acción, ¿cierto? Los planes de acción también pueden ser en caso de, lo que les repito, los riesgos es muy difícil ponerlos a cero, que su probabilidad ya sea cero es muy difícil, ¿cierto? Eh, no sé, antes, hasta hace unas semanas, muchos seguramente pensábamos que el riesgo, no sé qué, de un ataque extraterrestre es cero, porque no creíamos en los extraterrestres. Ya hace unas semanas Estados Unidos confirmó que sí tienen temas de este tópico. Resulta que la probabilidad es muy bajita, pero ya no es cero, ¿cierto? Entonces puede ser que en sus empresas ustedes también tengan temas de manejo de información que son muy poco probables o nada probables, pero eso puede cambiar con el tiempo, ¿cierto? Entonces, cuando yo tenía 3 empleados de confianza, yo los conocía porque uno es mi sobrino, el otro es un amigo y el otro era un conocido del barrio. Entonces, cuando mis empleados eran tan poquitos, pues la confianza era mucha y el control que yo podía tener allí era efectivamente probabilidad muy bajita de que estas personas tengan un mal comportamiento con respecto a la información que manejaban. Pero eso dentro de un mes, yo crecí como empresa, ahora tengo 20 empleados o tengo 50 empleados, de los cuales solo me sé el nombre de como 3 o 4, ahí ya cambia el escenario, ¿cierto? Ahora mi probabilidad de que un empleado haga mal uso de la información ya cambia, entonces yo tengo que ejecutar un plan de acción. ¿Cuál es el plan de acción? Yo no puedo seguramente hablar uno por uno, ¿cierto? Con los empleados. Seguramente yo les mando un correo a todos diciéndoles, esto es lo que tienen que tener con cuidado, o seguramente los siente a ver un video, o los junte en una sala y hablemos todos sobre lo que debemos hacer, por ejemplo, para proteger cierta información. Eso es un plan de acción, ¿cierto? Entonces los planes de acción procuran ese tipo de actividades.
Reevaluación y verificación, se los acabo de decir en el ejemplo, ¿cierto? Los riesgos de hoy no son los mismos riesgos de mañana. Los riesgos cuando yo tengo 5 empleados no son los mismos riesgos cuando yo ya tengo 200 empleados, ¿cierto? Los riesgos de cuando yo trabajo en el garaje de mi casa no son los mismos riesgos que yo voy a tener cuando ya trabajé en 3 sedes en 3 países distintos, ¿cierto? Entonces, los riesgos de hoy no son los riesgos de mañana. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que cuando yo estoy haciendo esta gestión de riesgos, yo debo hacer también continuamente reevaluación y verificación de esos escenarios y de esas vulnerabilidades que yo expuse, ¿cierto? Entonces, eso también es una tarea continua. ¿Para qué? Pues efectivamente para eso, para evitar que se materialicen en otros contextos futuros. Reportes y lecciones aprendidas, ¿cierto? Recuerden que al final esto es un tema regulatorio, aunque a muchas empresas no les gusta hacer gestión de riesgos, no les gusta cuando lo ven desde el lado regulatorio, cuando a mí me obligan y dicen, no, es que a mí aquí en Colombia la DIAN o en otro país una entidad regulatoria me está obligando a que le muestre un reporte de que yo estoy haciendo bien esto. Entonces, muchas empresas, desgraciadamente, y es una realidad, y por ser una realidad no lo vamos a desconocer, obviamente gestionan sus riesgos porque están obligados a hacerlo, ¿cierto? Seguramente el valor, lo que yo les dije, los beneficios de hacerlo, posiblemente les importen en mayor o menor medida, pero muchas empresas lo hacen, obviamente, también por ese factor. Y igual sigue siendo un factor totalmente válido. ¿Por qué? Porque yo en mi empresa debo cumplir las regulaciones, ¿cierto? Yo debo ser legal con mis órganos de control, y así como declaro impuestos, así como declaramos renta en las empresas, etcétera, etcétera, pues efectivamente yo también debo mostrar que gestiono correctamente los riesgos de mi empresa, ¿cierto? Y que los gestiono de manera profesional y de manera metódica. Pirani ya les ayuda a ustedes a que inicien ese camino, a que ustedes aprendan a gestionar riesgos y maduren su gestión de riesgos, en este caso de seguridad de la información, en la medida en que van usando la herramienta, ¿cierto? Listo. Entonces, el tema de reportes y lecciones aprendidas. Seguramente ustedes en una auditoría, así como cuando a una empresa por X o Y les piden los estados financieros, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando ustedes en su empresa les piden los estados financieros? Pues nada, ustedes tienen un área de contabilidad, ustedes seguramente tienen un analista contable, un sistema, un software que seguramente en minutos, horas, bueno, un par de días tienen unos estados contables que pueden presentar ante una autoridad, ¿cierto? Eso pasa con facturación electrónica, con un montón de temas en sus empresas. Dependiendo del área, seguramente autoridades equivalentes acá en Colombia en INVIMA o autoridades en salud les podrán solicitar cumplimiento de normas de higiene, etcétera, etcétera. No sé, hay un montón de regulaciones que las empresas tienen que cumplir y son metódicas en esos temas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ya no pueden presentar simplemente un archivo o un slide diciendo, hey, sí, yo hago esto de esta manera, ¿cierto? Cada vez esto es más restrictivo, cada vez más estricto y más preciso a nivel de lo que los órganos de control requieren a las empresas. Entonces, la gestión de riesgos está en ese mismo canal, ¿cierto? Ustedes deben ser metódicos y deben ser formales a la hora de presentar reportes a autoridades y relacionados, ¿cierto? Listo, entonces, pero para no salirme del contexto inicial, lo que les digo, ustedes van a partir con lo que ustedes conocen de su negocio, ¿cierto? Y en la medida ustedes pueden ir progresando e ir realimentando esa misma operación. Los factores que vamos a atacar en esta sesión son activos de información, controles y planes de acción, inicialmente. Con esos 3 factores, si ustedes comprenden el contexto de esos 3 factores, ya ustedes prácticamente hicieron un get started, con ustedes ya hicieron unos primeros pinos con temas de seguridad de la información y en este caso con identificación de vulnerabilidades asociados a mis activos de información. Listo. Esa es la parte chévere. O sea, vamos a arrancar con algo que ustedes, sin ser expertos en riesgos, ya pueden ir aplicando. Entonces, lo vamos a hacer desde mi perspectiva, pero lo que les digo, ustedes ya internamente pueden hacer el equivalente a sus negocios, a su contexto industrial, a su contexto de negocio que lo tengan, ¿cierto? Como les digo, yo no soy experto en gestión de riesgos, pero yo soy un ingeniero de software.
y gestiono, por ejemplo, vamos a hacer el caso de uso, en este caso de eso, de una empresa de desarrollo de software, ¿cierto? Porque las empresas de desarrollo de software, aunque ya no es exclusivo de las empresas de desarrollo de software, les digo al principio, ya ustedes en su empresa, independiente de su negocio, ustedes tienen un servicio de correo electrónico, ustedes tienen algún servicio de archivo, ustedes tienen algún CRM donde hacen gestión de clientes, ustedes tienen alguna herramienta para gestionar a sus empleados, para gestionar su nómina. O sea, independientemente del negocio, ustedes utilizan ya algún nivel más o menos sofisticado de tecnología en sus empresas. Listo. Entonces, para nosotros va a ser el equivalente. Una empresa de desarrollo de software efectivamente también utiliza servicios de este tipo. ¿Cierto? Entonces, vamos a ejemplificar. Es un caso de uso donde yo tengo una empresa de desarrollo, donde mis empleados hacen home office, tengo una infraestructura en la nube, uso servicios en la nube, tengo empleados en diferentes ciudades, en diferentes zonas horarias, y trabajamos colaborativo pues para ofrecer un producto en este caso, ¿cierto? Entonces, nada, Nico, todos tienen el acceso para crear su cuenta gratis en Pirani, ¿cierto? Sí, es el último mensaje que les va a aparecer en el chat. Si quieren lo vuelvo a poner ahora. Para las personas que me han estado preguntando por interno sobre las memorias y la presentación que está haciendo Ricardo ahora, nosotros las compartimos siempre el siguiente martes de cada semana a sus correos, tanto la grabación como la PPT. Les voy a poner en este momento otra vez, por si acaso, el link para que puedan hacer la parte práctica con Ricardo. Y listo. Listo, Ricardo. Listo. Entonces, dame un segundo. Dale. Comparto nuevamente pantalla. Mientras te voy contando que tenemos varias preguntas del público y Si creo quieres, que... vamos respondiendo en la vida media, ¿te parece? Listo. Así de forma súper cortita y precisa, te lanzo una pregunta. Después seguimos. Dice, ¿las empresas pueden tener el control de riesgos en operaciones de TI en temas de blockchain? Por supuesto. De hecho, lo que les dije, o sea, temas tecnológicos, cada empresa es más sofisticada que otra, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo una empresa que efectivamente dentro de mi operación de negocio ya utilizo criptomonedas para transar o efectivamente manejo un sistema de cadena de bloques para ofrecer algún tema de servicio distribuido, efectivamente en ese contexto yo también tengo unos riesgos asociados y unos assets de información que también ya tengo, digamos, en otro nivel, pero también con un nivel de criticidad, ¿cierto? ¿Qué pasa? Si yo tengo mi empresa que maneja efectivamente wallets o temas de cryptocurrency, efectivamente yo tengo que tener forma también de proteger la información confidencial de sus clientes, por ejemplo, ¿cierto? Recuerden que hay temas como habeas data, como temas de confidencialidad de información, donde yo debo garantizarle a mis usuarios, por ejemplo, que su información personal es anónima, que posiblemente no los puedan contactar a menos de que tengan consentimiento explícito, etcétera, etcétera. Entonces, cada empresa en su contexto operativo identifica, digamos, esos activos de información y cómo protegerlos. En este caso, por ejemplo, cuando hablamos de blockchain, ¿cierto? Nosotros empezamos a hablar ya de, por ejemplo, computación en la nube o computación distribuida en data centers, en distintas zonas geográficas, y posiblemente yo estoy aquí hablando ya de un tema de backup de recursos, de un tema de backup de capacidad de cómputo, ¿cierto? Posiblemente el escenario sea más sofisticado, ¿cierto? Pero es exactamente lo mismo. Si yo como responsable de mi empresa estoy operando, por ejemplo, exacto, estoy operando con criptomonedas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, un riesgo asociado a eso, no sé, voy a poner un ejemplo, puede ser que yo pierda la contraseña de inscripción de mis wallets. Por un ejemplo, no sé, pues inventándome un ejemplo, ¿cierto? ¿Yo cómo debería proteger eso? ¿Dónde lo estoy protegiendo? ¿Cómo lo estoy almacenando? ¿Cómo estoy almacenando claves de acceso a mis servicios de este tema? Cada contexto tiene su propio nivel de profundidad tanto de activos de información y de posibles riesgos o vulnerabilidades asociadas, ¿cierto? Entonces, el típico, lo que les digo, si yo en mi empresa
Voy a poner el ejemplo más básico. Si yo en mi empresa tengo blindados con antivirus, anti-malware, todos los equipos, pero por allá está conectado a la red, voy a poner un ejemplo, el portero del edificio o el portero de la bodega o el portero de la empresa y tiene un computador, pero que todavía tiene Windows XP. Estoy poniendo un ejemplo. ¿Cierto? ¿Qué pasa? Ese señor, aunque no es tarea operativa de la empresa o algo, ¿qué pasa? Está conectado a la red y está conectado en un equipo que está muy desactualizado. ¿Cierto? Si yo soy un atacante, pues no voy a atacar ni el data center, ni los servidores, ni los computadores de los ingenieros que seguramente están muy actualizados. Pero yo sé que por allá hay una oficina donde tienen computadores actualizados y yo puedo generar eso como un ataque. Eso es una vulnerabilidad, ¿cierto? Que yo en mi cadena de empresa uso tecnología, uso servicios, pero no todos los servicios están suficientemente protegidos. Recuerden que al final el nivel de protección es equivalente a la protección del eslabón más débil, ¿cierto? O sea, al final, mi eslabón más débil, el nivel que yo tenga ahí, ese es el nivel de protección que yo tengo en mi empresa. Entonces, de nada sirve que yo tenga un data center que solamente se pueda acceder con biometría, lectura óptica, etcétera, etcétera. Si la persona que abre la bodega y todo eso utiliza Windows XP y solamente le muestran un carnet para acceder y puede dejar entrar a la persona que sea. No sé, estoy inventándome un escenario, ¿cierto? Entonces, al final, el nivel de seguridad de mi empresa, de mi infraestructura TI, se degrada por la seguridad que yo tengo en el sistema de cómputo del acceso a esa bodega. Estoy poniendo un ejemplo, ¿cierto? Entonces, cada empresa en su complejidad maneja esos niveles de importancia. Listo. No sé si haya más preguntas, Nico. Hay muchas, pero quisiera que podamos avanzar Bueno, en la sí, parte práctica. ya. Listo, dale. Entonces, lo que les dije, ustedes necesitan su conocimiento de negocio y una herramienta tan intuitiva como Spirani, ¿cierto? Yo acá inicio una prueba gratis con un correo electrónico mío, ¿cierto? Y yo puedo empezar a ver distintos módulos de Pirani. Ustedes acá en la parte izquierda, a la izquierda de Pirani, en el menú de opciones, ustedes van a ver los distintos módulos de opciones, de funcionalidades y módulos operativos que yo tengo en Pirani para empezar a gestionar riesgos. Hay muchísimos. Yo no necesito ya empezar a hacer configuraciones avanzadas o algo. Yo puedo arrancar con la configuración base y puedo empezar ya a hacer registro de esos temas que hasta ahora los estaba manejando en Post-it o en mi cabeza y ya los estoy empezando a identificar, ¿cierto? Pero vamos a entrar específicamente al módulo de ISMS, ¿cierto? Esta es gestión de riesgos y seguridad de la información. Entonces, cuando yo entro al módulo de ISMS, que son módulos equivalentes en distintas áreas, efectivamente, este módulo ya hace énfasis, si ustedes ven en el menú de la izquierda, a los elementos que yo les hablé anteriormente, ¿cierto? Activos de información, controles, planes de acción, ¿cierto? También hay tema de incidentes, obviamente el de reportes, el tema de procesos. Lo que les digo, yo no tengo que empezar a ser experto en todos y conocer cómo es la relación de todos los elementos para empezar a utilizarlos. Esa es como la principal analogía de lo que Pirani ofrece respecto a sus competidores. Ustedes en otras herramientas de gestión de riesgos, ustedes primero tienen que tener ya un conocimiento más profundo, configuraciones más específicas para ustedes empezar a usar la herramienta. En Pirani no. En Pirani yo ya puedo empezar aquí a ver activos de información. ¿Qué pasa si me meto en activos de información? Cuando me meto en activos de información, ya me meto en un registro donde yo puedo empezar a crear esos, a empezarlos a listar, sin tener que todavía relacionarlos o cómo se relaciona un activo de información con un control o con un plan de acción, ¿cierto? Entonces, ustedes se fijan, yo acá puedo hacer el ejercicio con mi conocimiento de negocio de empezar a identificarlos. Y conforme voy aprendiendo, voy a empezar a calificarlos y a llenar ciertos atributos que la herramienta me va a ayudar para identificar qué tan riesgoso o qué tan vulnerable está mi activo de información con respecto a esos temas, ¿cierto? Entonces, yo voy a crear un activo de información en mi empresa. Lo que les digo, yo soy una empresa consultora de software, ¿cierto? Entonces, en mi empresa consultora de software, un activo de información importantísimo, el correo electrónico de los empleados. Fundamental. No sé, imagínense en el caso hoy, ustedes, pues no sé si alguno todavía utilice servicios de correo electrónicos en data centers y
y servicios on-premise, eso ya es muy poco común, ¿cierto? Muchos de ustedes seguramente utilizan servicios en nube como Azure, como Google, ciertos servicios ya de correo electrónico, pues corporativos. Pero imagínense, hace ya algunos años, ya bastantes, donde muchas empresas aún tenían servicios de correo electrónico instalados en data centers propios de la empresa. Imagínense qué creen que le pasa a una empresa cuyo sistema cuyo sistema de correo electrónico colapse o falle o sea corrupto o sea atacado. ¿Qué creen que le pase a ustedes hoy en sus empresas si ya no pueden acceder al correo electrónico? Fatal, ¿cierto? Sería una crisis, ¿sabe? Y ya no puedo comunicarme ni con mis empleados, ni con mis clientes, ni con mis proveedores, etcétera, etcétera. O sea, el correo electrónico es algo que ustedes necesitan constantemente en su operatividad. Entonces, yo voy a escribir que eso es un activo de información importante en mi empresa, el correo electrónico, ¿cierto? Algo tan sencillo y tan básico y tan común para cualquier empresa, ¿cierto? Entonces, yo aquí empiezo a leer que tengo que llenar alguna información sobre ese activo de información que yo estoy diligenciando. En este caso, son unos atributos que me van a mí a acompañar a decidir qué tan valioso es ese activo de información. La confidencialidad. ¿Qué tan confidencial tiene que ser el correo electrónico? Súper confiable, ¿cierto? Eso es demasiado. La confidencialidad del correo electrónico tiene que ser la más alta. La integridad también. Obviamente, ustedes confían en la información que llega en sus correos electrónicos. De hecho, muchos los ponen como sustento. Si ustedes ven las noticias, muchos procesos legales, detenciones, todo eso se basan en capturas de correos electrónicos que hacen de los criminales, etcétera, etcétera. Entonces, la integridad del correo electrónico tiene que ser sumamente alta, ¿cierto? Y la disponibilidad del correo electrónico. Si hablamos de disponibilidad del correo electrónico, lo que les dije al principio, para ustedes sería fatal que un lunes a las 8 de la mañana no puedan acceder a su correo. ¿Qué tan fatal puede ser eso en su empresa? Sería crítico, ¿cierto? Muchos de los que trabajamos en empresas, lo primero que hacemos un lunes en la mañana es revisar el inbox y revisar los mensajes que tenemos pendientes, ¿cierto? En este caso, esto también es demasiado alto, el tema de disponibilidad, el tema de correo electrónico. Posiblemente si yo tengo una aplicación de slides o tengo otra aplicación, un tablero colaborativo, pues posiblemente no sea tan crítico que yo no lo tenga disponible en algún momento, ¿cierto? Pero el correo electrónico no. El correo electrónico es demasiado crítico, ¿cierto? Entonces yo aquí tengo una calificación de los criterios de criticidad de ese activo de información. Entonces, en este caso, para mi organización, y estoy seguro que para el de todos ustedes es algo equivalente, el correo electrónico es fundamental, ¿cierto? Es un activo de información fundamental, ¿cierto? En este caso, lleno algunos otros atributos. Se puede considerar como software, como servicio. Yo lo voy a considerar como un software, ¿cierto? Puedo poner alguna descripción si necesito recordar algo explícito. Pues nada, esto es correo corporativo de mi empresa, ¿cierto? Para que yo tenga una idea ahí. Puedo adjuntar evidencia sobre ese tema, pues en este caso no es necesario, es algo muy común, muy elemental, pero a veces nosotros podemos identificar un activo de información que no es común para todos los empleados. Por ejemplo, no sé, si yo a Nico le digo, Nico, yo voy a crear un activo de información alrededor de mis buckets de S3 de producto. Seguramente Nico dice, ay, ¿y eso qué? ¿Con qué se come? ¿O qué es eso? Posiblemente yo pueda adjuntar alguna evidencia, algún snapshot, alguna imagen, ¿cierto? Alrededor de ese activo de información para que un compañero de mi empresa, que no necesariamente es de mi área, pues también pueda reconocer o pueda identificar qué es ese activo de información, ¿cierto? Pero ya está, o sea, por ahora yo con mi conocimiento de negocios, yo sé que esto es lo que necesito como un activo de negocio y yo lo creo, ¿cierto? Entonces, fíjense en que ustedes están empezando a manipular una herramienta de gestión de riesgos, están empezando a pensar en su negocio, están empezando a interpretar su negocio en torno a activos de información y van a empezar a crecer en el conocimiento de eso. Entonces, listo, yo con este primer registro que ingresé, yo ya sé que estoy valorando 3 atributos importantes en un activo de información: la integridad, la confidencialidad y la disponibilidad. Ya. Eso fue ya la primera lección que yo aprendí de gestión de riesgos, de gestión de riesgos en seguridad de la información. Que sobre un activo de la información, lo que debo valorar
lo que más debo valorar son esos tres factores: disponibilidad, integridad y, se me fue, disponibilidad, integridad y, se me fue el otro. Confidencialidad. Y confidencialidad, exactamente. ¿Cierto? Entonces, si se fijan, ya, sin yo ser experto en gestión de riesgos, ya estoy aprendiendo a hacer eso. Listo. Ustedes pueden quedarse en esta tarea. Ustedes podrían decir, listo, y ahora que hice ese, se me ocurrió otro activo de información. Entonces, empiezan a crear y a crear activos de información. ¿Cierto? Entonces, muy fácil, yo puedo, la herramienta no me obliga a que yo tenga que empezar a hacer relacionamiento y a que empiece a redondear o a completar, digamos, el tema de controles, planes de acción, riesgos asociados, todo sobre lo que yo estoy creando. O sea, no me obliga a cumplir un flujo de aprendizaje completo o metódico alrededor de un registro, ¿cierto? Sino que yo lo puedo hacer a mi ritmo de aprendizaje, y resulta que yo lo que hoy quiero aprender es solamente identificar activos de información. O puedo tener un compañero, ¿cierto?, que conoce más de la empresa y yo lo puedo unir acá a mi organización. Yo puedo invitar nuevos usuarios a mi organización y decirle a mi compañero, hey, Jorge, tú conoces muchísimo de los procesos que nosotros tenemos en bodegas, o de lo que tenemos en transporte, o de lo que tenemos en X o Y departamento de la empresa. Por favor, ayúdame a identificar activos de información, y los registramos entre los dos. Empezamos a trabajar colaborativamente. Y yo le puedo explicar, solamente necesito que siempre especifiques los 3 atributos. Es qué tan importante es para ese activo que sea confidencial, que esté disponible y que tenga integridad. Fácil, ¿cierto? Entonces, yo puedo arrancar solamente con esta actividad e ir aprendiendo en el tiempo y con la marcha los otros temas. Pero vamos a hacerlo algo rápido por ahora, ¿cierto? Entonces, listo, yo empecé a crear activos de información. Recuerden que yo también les hablé sobre los temas de controles, ¿cierto? ¿Qué es un control? Efectivamente, un control es una actividad, bueno, valga la redundancia, efectivamente es la implementación de un control que me ayuda a proteger un determinado activo de información en dado caso. Entonces, yo voy a colocar, bueno, aunque aquí ya había escrito alguno, voy a crear un control equivalente que es muy fácil de entender también hoy en día, ¿cierto? Ustedes ven que ya las empresas utilizan muchas aplicaciones web y todo debe ser confidencial. En casi todas las aplicaciones, a mí me exigen autenticaciones. Y las autenticaciones solamente vía password son débiles, ¿cierto? Son sensibles de que se sustraigan o se obtengan por un tercero, con ataques de ingeniería social. Seguramente muchos conocen ataques de ingeniería social, o por debilidad de las políticas de contraseña, etcétera, etcétera. Entonces, yo puedo crear un control, ¿cierto? Un control que a mí me ayude a proteger. Por ejemplo, en este caso vamos a hablar del activo de información, del correo electrónico, de que un correo electrónico, aunque tenga una contraseña débil, yo debo poder crear un control que me ayude a blindar ese activo de información del correo electrónico. Entonces, ¿cuál es? Para mí es activar múltiple factor de autenticación, MFA, en el correo electrónico. ¿Cierto? Bueno, o incluso yo no lo puedo dejar solamente atado en el correo electrónico. Para cualquier aplicación de la empresa. Estoy inventándome uno. O sea, si yo quiero seguridad en las aplicaciones que utilizan mis empleados, ustedes han visto, MFA, para el que no conozca, es ese típico mensaje de texto con un código donde a mí me piden un código de la aplicación, me llega por mi celular o por una aplicación como Authenticators y de este tipo, donde a mí me llega un número de 6 cifras o hay algunas de 7, ¿cierto? Y con eso manejamos lo que se llama un OTP, un One Time Password, que es un método muy seguro, ¿cierto? Y así yo complemento la autenticación. Aparte de mi password, meto este código que me llega a mi aparato celular. Con ese control, protegí el acceso no autorizado a un recurso, en este caso a un activo de información muy valioso en mi empresa, como es el correo electrónico, ¿cierto? Entonces aquí estoy creando ese control. Se debe activar MFA para cualquier aplicación de la empresa. Y ese es exactamente
la misma analogía, ¿cierto? Yo voy leyendo y voy viendo qué es lo que me pide la aplicación sobre este control. Diseñar el control es el conjunto de criterios que conforman el control, ¿cierto? Entonces yo voy a empezar aquí a llenar algunos criterios de ese tema, ¿cierto? Esto es un control correctivo, detectivo, preventivo. Fácil, ¿cierto? Esto es un control preventivo. Si ustedes se fijan, los controles preventivos siempre van a tener una calificación más alta, en este caso es de un 100%, que uno detectivo al 50% o que uno correctivo. El correctivo ya es cuando pasó algo malo y yo ya estoy implementando un control para remediar esa situación, ¿cierto? Eh, ¿Cuál puede ser un correctivo fácil? El típico, cuando yo tengo empleados que se les olvidó la contraseña y tienen que llamar al administrador a pedir que por favor les reseten la contraseña o que les pongan una contraseña temporal, etcétera, etcétera. Hay controles que ya son correctivos sobre incidentes, bueno, no incidentes, sino pues obviamente procesos que a veces pasan o debilidades que se pueden tener en nuestra organización. ¿Cierto? Si yo no tengo una aplicación en la cual el usuario no puede recuperar fácil su contraseña, posiblemente yo tenga un control de esos tipos correctivos, ¿cierto? Pero siempre los controles más exitosos para controlar todos estos temas de protección de las vulnerabilidades sobre mis activos de información siempre van a ser los preventivos. ¿Listo? Entonces ustedes se van a dar cuenta que en la forma en que yo voy calificando, la herramienta me va diciendo, hey, tu control, ¿qué tan positivo va a ser para proteger ese activo de información, ¿cierto? Entonces yo ya voy subiendo la escala. Tiempo de ejecución. Esto es manual, combinado, automático. En este caso, por ejemplo, activar MFA, activar estas funciones de múltiple factor de autenticación, es automático. Listo, lo vamos a dejar automático porque eso ya lo hace un sistema, lo hace un servicio, una aplicación. ¿Cierto? Este control se ejecuta repetidamente. Ustedes han visto, las aplicaciones con MFA, yo puedo configurarla para que siempre me pida el MFA o para que en computadores de confianza, por ejemplo, hay unas aplicaciones en las que yo puedo configurar que solo me lo pida una vez y ya en este computador, en este navegador es seguro, yo aquí siempre trabajo, aquí yo en esta oficina nadie va a entrar, puede ser que no sea repetitivo, ya sea cada contexto, ¿cierto? Yo voy a poner un contexto común en el cual no, a mí me interesa que todas las personas siempre que entren al sistema tengan que meter el MFA, ¿cierto? El código de autenticación por celular o por aplicación a la autenticación. Entonces yo le digo que sí, esto es repetido. Este control está documentado. Posiblemente no, ¿cierto? Posiblemente, ¿qué pasaba antes? Pues yo simplemente le decía al administrador de algún sistema, de algún servicio, por ejemplo, al administrador en este caso del servicio, de los servicios de ofimática de mi empresa, le digo, por favor, habilitemos el MFA y seguramente se lo pedí en un correo o le listé alguna tarea o fue algún ticket, ¿cierto? Puede que exista la documentación acerca de esa ejecución de ese control y puede que a su vez el administrador de sistemas también la documente, tome una pantallazo, le muestra al gerente, vea, yo habilité que para el correo electrónico todos deben tener MFA. Pues vamos a poner que esto es parcialmente documentado. Pueden existir ciertos documentos, ¿cierto? Que pueden existir alrededor de eso. Hay evidencia del control, lo que les digo, o sea, el administrador debe poder mostrar que la plataforma les exige MFA a todos los empleados, que hay una política, que hay un control, todo eso, y eso debe poderse, por ejemplo, mostrar en un reporte, si el gerente tiene que mostrar un reporte de seguridad ante juntas directivas, etcétera, entonces él debe poder mostrar que se aplicaron esos controles, ¿cierto? Que se ejecutaron. Entonces yo diría que sí. Listo. El control tiene gestión, managers o administradores asociados, pues es equivalente. Por ejemplo, en este caso, el tema de MFA seguramente quepa en un administrador de sistemas, en un administrador de servicios o en alguien experto en TI en nuestras compañías que haga la gestión en este caso, de la herramienta de correo electrónico, ¿cierto? Entonces, yo podría decir que sí o no, ¿cierto? Por ahora vamos a poner que no para empezar a valer este número. Listo. Y vamos a evaluar la ejecución del control, ¿cierto? Entonces, ¿se han presentado eventos con respecto a temas de MFA? Pues posiblemente no, porque cuando si hablamos de MFA, eso se aplica a todo el sistema y no voy a tener personas que puedan o no usar MFA, ¿cierto? Entonces voy a decir que no, ¿cierto? El diseño del control es efectivo, súper efectivo. MFA es uno de los temas garantizados en operatividad de riesgos, en autenticación segura, ¿cierto? Y que si la evidencia es efectiva también. Bueno, pues aquí vamos a poner que no es suficiente, pero
pero vamos a decir que sí, pues no es ningún problema. Yo puedo agregar alguna descripción, añadir alguna evidencia, ¿cierto? Con esto que estoy haciendo, recuerden lo que dije al principio, con esto estoy mostrando gestión. Yo ante mi jefe le estoy mostrando que estoy asegurando el activo de información que estamos usando en la empresa, que es el correo electrónico. ¿Cierto? Yo aquí estoy creando este control. Entonces, si se fijan ustedes, yo ahí lo puedo crear y ya creo un control, que es activar MFA en mi correo electrónico. ¿Qué otro control ustedes creen que pueden agregar? Yo agregaría, no sé, que el correo electrónico solamente se puede agregar, solamente se puede acceder desde la oficina. Estoy inventándome uno. Sí, ya no es muy poco común, ¿cierto? Pero en algunos casos pudiera aplicar. Hay aplicaciones que solamente funcionan dentro de las intranets de las empresas. Pues puede ser que un control que yo quiera implementar, el correo electrónico, solamente se puede acceder desde los computadores conectados a la red de la empresa. Puede ser algo así, ¿cierto? Otro control, el correo electrónico no puede ser accedido desde celulares. Estoy inventando, ¿cierto? Ese puede ser otro control. Yo estoy creando controles que van a ayudarme ¿a qué? A proteger ese activo de información que yo definí al principio, ¿cierto? Entonces, si yo creo un control que estoy asociando a ese activo de información, pues también lo normal es que yo coja este control y lo asocie a ese activo de información. Entonces, yo, si hago clic nuevamente en ver más del control que yo acabo de crear, ¿cierto? Puedo volverlo a editar, ¿cierto? Pero aquí a mano izquierda, si se fijan, hay una sección que se llaman asociaciones. Y en asociaciones yo puedo asociar ese control que yo estoy creando para proteger ese activo de información, efectivamente, para linkearlo al activo de información que en este momento que estoy tratando de proteger, que en este caso lo que ve aquí, que es el correo electrónico. ¿Cierto? Entonces yo aquí simplemente lo declaré aquí en el más, ¿cierto? Y si ustedes se dan cuenta, listo, ya quedó asociado. Guardamos los cambios y listo. Sí. Nos estamos quedando ya Sin tiempo. Ay, casi siempre me pasa, por más que trato. Es que en estos temas me interesa mucho, pero bueno, emocionante. vamos a tomarnos solamente 2 minutos, listo. 2 minutos. Si ustedes se fijan, la experiencia dentro de los diferentes módulos es muy similar, ¿cierto? Nosotros procuramos en Pirani que la herramienta los lleva a ustedes, siendo ustedes los que tienen el conocimiento de los activos de información, de los procesos, de los riesgos, a que ustedes los puedan materializar en la herramienta y que ustedes empiecen a jugar, o como decimos acá en Colombia, a cacharrear, ¿cierto? Alrededor de la herramienta, y ustedes, sin tener una formación experta, ustedes aquí ya están empezando a gestionar riesgos de seguridad de la información, ¿cierto? Y ya los tienen registrados y ya los pueden controlar, y después a futuro los van a poder mostrar en reportes y los van a poder mostrar en reportes de gerencia y los van a poder validar ante autoridades si los llegan a requerir con y está haciendo una aplicación software internet completamente segura, completamente en la nube, donde ustedes no van a perder esta información. Listo. Entonces, así como cree controles de acceso, como cree los controles asociados a activos de información, es la mecánica para planes de acción, ¿cierto? Usted cree los planes de acción en la misma forma, ¿cierto? Yo muestro solamente lo que ya tenía creado. Por ejemplo, restringir accesos sin MFA, ya puede ser un plan de acción que yo ya tenga para proteger activos de información. O sea, aplicación que no tenga MFA, le restringo el acceso. ¿Por qué? Porque yo no puedo dejar, la información es muy crítica y yo no puedo tener una aplicación que no tenga MFA para acceder y que solamente se pueda acceder con password, perdón. ¿Cierto? Entonces, la forma de crear un plan de acción también de eso es exactamente la misma. Y yo la puedo asociar a mis activos de información, la puedo asociar a mis controles que están asociados a eso, y yo empezar a crear mi ecosistema de gestión de riesgos de seguridad de información, en este caso, pues para proteger esos temas vulnerables que pueden tener en mi correo electrónico. Recuerden, el correo electrónico es muy potente, muy chévere, pero si alguien se apropia de mi contraseña y no tengo MFA, yo tengo una vulnerabilidad. La vulnerabilidad es un acceso no autorizado sobre mi correo electrónico. Listo. Entonces, nada, el tema es, lo más importante es ustedes, el conocimiento de negocio y cómo en una herramienta de gestión de riesgos muy amigable, ustedes plasman ese conocimiento de negocio en gestión de riesgos. Y pueden aprender y cada vez se van a volver más expertos en gestionar sus riesgos de manera más profesional.
Listo, Nico, no sé si resolvamos preguntas, si quede tiempo. Gracias. Siempre se me queda corto el tiempo. Sí, nos Es que este decimos tema es 20 minutos, demasiado pero chévere y da para mucho. sí, teníamos para Les rato pido todavía. disculpas a todos, pero... Ay, perdón, no te escucho, me está llegando retrasado el audio. No, dale, si tiene algún tema de preguntas o algo, estamos pendientes. Dale, miren, yo les estoy poniendo mi correo, nicole.alcocer@pirani.co, para que me puedan hacer llegar todas las preguntas que todavía no hemos podido responder. La idea es que no nos vayamos sin saber la respuesta a las preguntas que ustedes tienen. Vamos con una última pregunta. Ricardo, tratemos de ser un poco breves ahí con la respuesta. Tranquilo, no hay problema. Listo. Ahí, no sé si el primero que fue de Hugo. ¿Cómo hacer para descubrir vulnerabilidades? Bueno, buena pregunta porque no es sencilla lo que les dije. O sea, depende mucho del conocimiento de negocio, ¿cierto? Lo que les digo, yo como, por ejemplo, como gerente de tecnología en TI, por ejemplo, yo sé de ciertas vulnerabilidades que podemos tener en aplicaciones. Lo que les digo, como el ejemplo que estábamos viendo, aplicaciones que solo se acceden por usuario y password. Pero vamos con un ejemplo un poquito más real de mi empresa, que en este caso les puede servir a ustedes. Nosotros desarrollamos software e implementamos software. Cuando uno desarrolla software, por ejemplo, utiliza librerías que están en Internet. Las librerías, con el paso del tiempo, se pueden volver peligrosas. Ustedes han visto, no sé, tal librería se desactualizó, les recomendamos por favor actualizar sus sistemas operativos, les recomendamos por favor actualizar esta aplicación. Ustedes lo han visto en los celulares, seguramente, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo trabajo con tecnologías o con bibliotecas de librería para producir software, en este caso, por ejemplo, ¿cierto? Es muy común que yo siempre tenga que estar pendiente de reportes de autoridades o en este caso de organizaciones, ¿cierto? Sobre vulnerabilidades en los sistemas. ¿Qué pasa? También hay empresas y hay servicios que se dedican explícitamente a ese tema. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo de nuestro caso en Pirani. Nosotros tenemos con un proveedor externo un análisis y escaneo continuo sobre nuestros componentes de software buscando esas vulnerabilidades que ya son conocidas en la industria, en este caso vulnerabilidades de software. ¿Cierto? ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros en nuestro proceso interno en Pirani, cuando nosotros queremos sacar un producto de software a producción, hay servicios de escaneo que nos dicen, vea, señor desarrollador, usted está usando este componente de software, pero en este componente de software usted tiene estas 5 librerías, pero esta librería que está utilizando tiene una vulnerabilidad asociada. Ya se recomienda actualizar la versión de esa librería, por ejemplo, o se recomienda cambiarla por otra librería. Entonces, ¿qué pasa? Hay herramientas para escanear yo plataformas o servicios buscando esas vulnerabilidades para que yo pueda empezar a corregirlas. Entonces, así como yo estaba escribiendo archivos de información, por ejemplo, en este caso, un archivo de información mío son los endpoints HTTP y los servicios web que yo expongo. Los servicios web son sensibles de que yo los analice con herramientas y yo busque vulnerabilidades de cabeceras, ataques de negación de servicios, ataques de SQL injection, sobre ese recurso de información, sobre ese activo de información mío, que son mis servicios web, ¿cierto? Tengo esas posibles amenazas y esas vulnerabilidades yo las voy registrando en la herramienta. ¿Para qué? Para que yo de manera metódica pueda empezar a hacer control de eso. Entonces yo eso se lo asigno después a una persona de mi equipo para que actualice las librerías y corrijamos la vulnerabilidad que está presente. Entonces, existen herramientas, muchas para detectar vulnerabilidades sobre servicios, sobre servidores, sobre máquinas, sobre laptops, sobre PCs, etcétera. Y ya depende de cómo yo gestiono y administro esas vulnerabilidades. Listo, Ricardo, pregunta es si o no Pirani se integra con el directorio activo. Sí, por supuesto, nosotros tenemos integración SAML, ¿cierto? Es una integración single sign-on para que ustedes puedan, usando su directorio activo corporativo, puedan conectar Pirani por medio de su directorio activo corporativo. Y la última, Pirani garantiza la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos de los clientes que usan la app. Por supuesto, nosotros en Pirani somos certificados en ISO 27001, por lo cual nosotros garantizamos ante autoridades
procesos de manejo de confidencialidad de información, correcto backup, custodia garantizada y cifrada, encriptada, tanto en tránsito como en reposo, de toda la información que nosotros guardamos en nuestros data centers. Usamos también las buenas prácticas de AWS, en este caso, pues nuestra gestura, para garantizar que la información que manejamos es correcta. Ustedes en sus empresas también pueden implementar ISO 27001 para que ustedes también garanticen la seguridad de información a su vez de sus propios clientes y de sus operaciones. Súper. No me voy a extender más, hay muchas preguntas sin responder. Les repito mi correo, nicole.alcocer@pirani.co, para que me hagan llegar sus preguntas y responderlas en un corto tiempo. Yo ahí se las mando a Ricardo y tienen una respuesta de parte de él. Ricardo, muchas preguntas, mucho interés, ¿no? Recuerden que tanto en la comunidad, en el Help Center y en general en Internet siempre ustedes van a encontrar muchas fuentes de información, ¿cierto? Es muy útil la comunidad para que ustedes puedan compartir eso con otras personas que participamos en la comunidad y podemos resolver también las dudas entre todos. Recordemos que la forma más chévere de aprender es esa, en forma colaborativa, ¿cierto? Entonces aprovechemos esos canales. Compartamos información, también pueden entrar a comunidadpirani.com para unirse a la comunidad que les comentaba al inicio. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias a todos los que se han quedado hasta el último de nuestro webinar. Recuerden que al final de este webinar les va a estar saliendo una pequeña encuesta donde... Ay, creo que me quedé frisada. Ahí me ven mejor. Al finalizar de este webinar les va a estar saliendo una pequeña encuesta donde ustedes nos van a comentar qué les pareció esta sesión, qué otras cosas les gustaría que toquemos en siguientes temporadas de la Escuela de Gestión de Riesgos, y también pues que nos puedan sugerir, que nos cuenten qué es lo que más les gustaría ver. Eso sería todo de nuestra parte. Muchas gracias, que tengan un buen jueves. Gracias, Ricardo. Gracias a todos.